Hermanos, bienvenidos para este primer culto dominical. A nuestros hermanos que se conectan en este horario con nosotros para participar de este culto por internet, también les damos las bienvenidas. Y a nuestros amigos aquí presentes y amigos también que participan con nosotros de esta reunión. El capítulo 33 de Números parece un capítulo árido y hay un montón de nombres, muchos nombres que nos ayudan para que aprendamos a leer bien y a pronunciar bien. Ahora con la maravilla del internet sencillamente le podemos preguntar cómo se pronuncia esta palabra y entonces el internet responde para siempre hablar lo más apropiadamente posible. Hay una palabra que se repite, hay palabras que se repiten muchísimo y es la palabra salieron en el capítulo 33. Comenzando con el verso 1, salieron de la tierra de Egipto. También en el 2 escribió sus salidas. Moisés escribió sus salidas. Verso 3, de Ramasés salieron, y luego sí sigue salieron. Pero dice salieron y acamparon, salieron y acamparon. Así se repite todo. Miren el verso 10, salieron y acamparon de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. 11, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Aquí tenemos nosotros el itinerario de 40 años de peregrinaje. Por eso el tema para esta mañana y para este capítulo es el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Peregrinaje. Y así también nuestra vida aquí en la tierra es un peregrinaje. ¿Cuántos años tiene usted? Si tiene 40 años, entonces también ha peregrinado 40 años. El que tiene 60 ha peregrinado 60 años. Y los niños aquí presentes, 7, 8 años han peregrinado, muy poco, 8 años. Los jóvenes ya han peregrinado 17, 20 años, 27, 30 años de peregrinaje. Y también tenemos con nosotros ancianos que ya han peregrinado 70, 80, 90 y un poco más. Y tenemos una hermana que es miembro de esta iglesia y que ya ha peregrinado una década, 100 años. Y yo creo que en estos días cumple 101 años de peregrinaje. ¿Cuántos llegaremos hasta allí? No lo sabemos. No depende de lo que come, depende de la gracia de Dios. Porque Dios tiene prefijada una fecha para la muerte y esa no la cambia nadie. Y la muerte puede llegar hoy. Nuestro peregrinaje aquí en la tierra es un salir y acampar. Yo estaba pensando en los niños, salen cada día de su casa y van a acampar a la escuela. Después ya van creciendo y salen de su casa y acampan en el colegio. Salen de su casa y acampan en la universidad. Hoy salimos de la casa y hemos venido a acampar aquí en el templo. Salimos de la casa y vamos a acampar en el trabajo. Siempre estamos saliendo y acampando, saliendo y acampando. Y a mí me agrada mucho que la Biblia es tan ordenada. Nosotros como cultura no somos muy dados a registrar lo que hacemos, pero yo admiro mucho a las personas que tienen un diario y que van anotando todo lo que tiene que ver con su vida. Y sí sería bueno, hermanos, que lo hagamos como lo vemos aquí. Moisés fue muy diligente en registrar datos, en registrar lo que le sucedió al pueblo de Israel y a él mismo y a su familia en el peregrinaje de 40 años.
Porque en ese peregrinaje, en ese diario, en esas crónicas, nosotros podemos escribir los momentos de gran alegría y también de tristeza. Por ejemplo, en el peregrinaje poner cuando tuvimos un accidente, cuando uno de nuestros hijos se accidentó. Y yo recuerdo en nuestro peregrinaje fueron momentos muy difíciles. Nuestro hijo Josué David tuvo un accidente de tránsito feroz. Era para que él muera, no murió. Y nuestra hija Génesis también. Cada uno de ellos momentos de enfermedad sufrimos nosotros en el peregrinaje. Y también con ellos hemos tenido duras luchas cuando la tentación vino hacia ellas y nosotros les resistimos con dureza, con firmeza el pecado, les estorbamos. Y esos fueron momentos de gran agonía, de gran lucha espiritual y también momentos de gran alegría, momentos de escasez, poner eso en el peregrinaje, pero momentos cuando ha habido abundancia. Por eso hemos cantado, en mi vida has sido, le hemos cantado a Dios, ¿qué cosa? Bueno, por esa razón los cristianos, los discípulos de Jesús, no hacemos un muñeco para fin de año y la gente no creyente, la gente decepcionada, porque para ellos Dios no es bueno porque no lo conocen y queman con decepción el año simbólicamente. Lo queman porque dice este año ha sido malo, muy malo. Pero nosotros no tenemos nada que quemar de Dios porque en mi vida Él ha sido bueno. Esos momentos de tristeza, de enfermedades, de horrible tentación, todos esos momentos Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno, cuidándonos, protegiéndonos. Admiro a nuestro bendito Dios porque Él es admirable, el orden, y como Moisés tan diligente anotó todo el recorrido y los hechos más importantes y trascendentes en la vida del pueblo de Israel por el desierto 40 años. Siempre uno lucha con el tema y después de escribir varios temas, este me satisfizo y seguramente que algunos de ustedes también. El capítulo 33 es el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Vamos a estudiar este peregrinaje de 40 años en 5 partes. La primera, en los versículos 1 y 2, el diario de las jornadas del pueblo de Israel. El diario, leamos. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, sus jornadas. Hermanos, escriban ustedes sus jornadas. Y yo también me he sentido animado, le he dicho a Isabel, sí tenemos escritas muchas cosas, pero debemos ordenarlas. Vamos a ordenarlas por fecha, los momentos de gran lucha, los momentos de gran alegría, los momentos de tristeza. Hermanos, nosotros como familia hemos sufrido momentos de horrible calumnia. Y yo considero que esos han sido uno de los momentos más tristes de nuestra vida. De personas que nosotros amamos, de personas que son cercanas en el ministerio. Y esto duele mucho, pero también poner allí que Dios nos ha dado un corazón perdonador. Y podemos seguir la vida sin resentimientos, sin amargura.
imposible es predicar sin un corazón que tiene paz. El corazón debe tener paz. Y todo eso hay que anotarlo en el diario, en las jornadas, en el itinerario de nuestro peregrinaje. Hacerlo, y seguramente será de gran bendición. Moisés lo hizo con fidelidad. En segundo lugar, revisemos algo del peregrinaje del pueblo de Israel desde Ramesés hasta el Mar Rojo. Y los versículos 3 al 10, no los vamos a leer, ya los leímos. Solo quiero que leamos el verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero, Abib, a los 15 días del mes, recuerdan, con la Pascua. Y dice, llegaron luego al Mar Rojo. El verso 10, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Veamos unos eventos en ese trayecto, en ese peregrinaje desde Ramesés hasta cuando estuvieron frente al Mar Rojo. Busquemos unos versículos. Éxodo 12, 2. Éxodo 12, 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, Abib. La noche del 14, amaneciendo el 15, allí fue la salida. También leamos del capítulo 12, el verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés, allí es donde vivieron 420 años. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y tampoco no contaron a las mujeres. Por eso decimos que la multitud que salió era entre 2 y 4 millones de personas, y siempre decimos 2,500,000 o 3 millones de personas salieron de Ramesés. Allí comenzó el peregrinaje. 13:4. Vosotros salís hoy, ahí está el registro de Moisés, en el mes de Abib. Así como tenemos anotado o anotada la fecha del nacimiento de nuestros hijos. Qué bueno anotar la fecha cuando se matricularon en la escuelita, y si hay una fotografía cuando llevamos a nuestro pequeño de la mano. Yo siempre recuerdo a nuestra hija Michelita. Nosotros vivíamos aquí en la casa pastoral y yo la llevaba por la línea del tren a la unidad educativa moderna. Y ella íbamos por allí caminando y siempre con muchas preguntas. Papi, papi. Y después la bendición de llevar a Génesis y la bendición de llevar a Josué David. Cuando lo dejamos, él se quedó llorando y me gritaba, papi, no te vayas, papi, no te vayas. Siempre recuerdo ese momento. Y nosotros sí tenemos anotadas todas esas cosas, momentos tan hermosos con nuestros hijos que ahora son jóvenes, los suyos también cuando eran pequeños y han crecido y hoy son jóvenes. Son una bendición, herencia de Jehová. Y aquí Moisés registra todo eso, dice 13:4, vosotros salís hoy en el mes de Abib, el primer mes del año israelita. Y seguimos con 14:8. Estamos viendo unos pasajes.
Cuando estaban saliendo a la tierra prometida desde Ramesés, dice el verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Recuerdan que estudiamos que el corazón de Faraón ya estaba endurecido. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa y siguiéndolos. El diablo siempre nos persigue, siguiéndolos. Hermanos, el diablo no busca a quien lo tiene en sus garras, no. Él persigue al que anda bien. Al que anda en la carne no le pasa nada. El diablo ya lo tiene. Pero a la persona que se ha propuesto vivir santamente, a esa persona sí le va a cargar bronca. Y nosotros creo que hemos sido perseguidos toda la vida por el enemigo. Si el enemigo no ha logrado destruirme a mí, siempre ha intentado destruir a mi esposa Isabel. Y como no ha logrado destruir a mi esposa Isabel, entonces logró destruir a Michelle. Y como no logró destruir a Michelle, entonces le armó bronca a Génesis. Y como no lo ha logrado con Josué David hasta aquí, entonces le arma bronca a él. Hermanos, el diablo es un destructor. Y dice, siguiéndolos en el verso 9. Si sus hijos viven en santidad, seguramente que sí, el diablo los va a seguir. Pero al que anda en la carne no le va a pasar nada. Yo a veces me sentía un poco triste porque personas me preguntaban, me decían, pastor, pero ¿por qué a usted le suceden duras pruebas, tribulaciones? Porque Dios lo ha permitido. Todo tenía un propósito y las pruebas que vendrán, propósito tendrán. Dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y luego leamos los versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, miren ahí el primer sufrimiento, todo eso lo anotó Moisés. ¿No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? En nuestro peregrinaje nos vamos a encontrar con muchas personas que murmuran y nosotros mismos murmuramos contra Dios, murmuramos contra los que nos gobiernan, murmuramos contra los que cuidan espiritualmente de nosotros. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos vivir servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Comenzó el peregrinaje y comenzó el desaliento y comenzó la murmuración. Hermanos, la vida cristiana es dura, es muy dura. Y yo quisiera que muchos aquí sean pastores, pero sí les digo que la vida pastoral es dura, difícil, muy difícil. Por esa razón, Dios entre la multitud llama a unas cuantas personas para que les sirvan como pastor. Hay muchos momentos de alegría, no hay duda, pero momentos de terrible sufrimiento y agonía que solo Dios conoce. Por eso Él ha sido bueno, por eso hemos cantado que Él ha sido bueno. Y Dios se glorificó. Él abrió el mar rojo, dice el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco,
y las aguas quedaron divididas. Dice el verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y otro muro de agua a su izquierda, y pasaron. Y luego los egipcios siguieron al pueblo de Israel y murieron, porque las aguas volvieron a su lugar. Y dice el capítulo 15 que al otro lado el pueblo cantó. Después de la agonía vienen momentos de paz. Yo crecí en un hogar donde siempre cantamos un himno que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides y Él te la da. Y esa canción me ha acompañado a mí toda la vida. Después de la tormenta viene la calma. Y si en estos momentos estamos pasando todos momentos de paz, significa que se está caldeando, preparando una gran tormenta. Después de la calma viene la tormenta, y después de la tormenta vuelve la calma. Y les quiero anticipar que así es el peregrinaje. Para los nuevos creyentes aquí presentes, están pasando momentos de gozo, de paz. Espérense, porque ya les viene la prueba, la tribulación, la adversidad. Es bueno que sepan, para que las personas no se engañen. Son tormentas y tiempo de paz. Tormentas y tiempos de paz. Por lo menos esa ha sido la experiencia nuestra toda la vida. Tormentas y tiempos de paz. Tormentas y tiempos de paz. Pero allí Dios ha sido bueno y Él ha sido fiel. Siempre fiel. Bien, ahora del Mar Rojo sigamos en tercer lugar el peregrinaje del Mar Rojo hasta el monte de Hor. El monte de Hor es conocido porque allí murió Aarón a los 123 años. Era 3 años mayor que su hermano Moisés. Significa que Moisés tenía ya 120 años y también le llegó el momento de morir. Miren, estamos en el capítulo 33. Ahora los versículos 11 al 40. Leamos el 11. Salieron del Mar Rojo. Y el 40. Hasta allí dice que están en el monte de Hor, porque dice 41. Y salieron del monte de Hor. Llegaron al monte de Hor. Dice el verso 37. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Ya al frente tenían la tierra prometida. Y subió el sacerdote Aarón, estoy leyendo el verso 38 del capítulo 33. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor conforme al dicho de Jehová. Y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. El tercer punto de nuestro bosquejo, queremos ver algunas cosas que sucedieron entre los versículos 11 y 40 del capítulo 33, desde el Mar Rojo hasta el monte de Hor. Las historias son muchísimas, pero veamos algunas que el Señor me ha guiado a compartir. La primera, Éxodo 15, 22 al 27. Miren lo que pasó. Quince 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y lo típico de Moisés, del pueblo de Moisés, del pueblo de Dios y nosotros. Lo típico. Típico significa común. Dice el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés, por orden de Dios, taló un árbol, echaron el agua y el agua amarga se transformó en dulce. ¿Se acuerdan que eso significa? Cristo murió en un árbol, en una cruz. Y la gente que vive una vida amarga, seguramente que aquí hay algunos que viven una vida de amargura. Si Cristo viene a ustedes, la amargura se disipará. Tengan la seguridad. Cristo es el remedio. ¿Cuántas parejas aquí están con amargura y tristes y se alientan con separarse? Miren, denle lugar a Cristo, que venga a sus vidas y les aseguro que el matrimonio se arregla de inmediato. De inmediato. Hay que ir a Dios. Dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y qué sucedió? Y las aguas se endulzaron. ¿Cuántos aquí presentes con una vida amargada? Permitan que Cristo venga a su vida y su vida se endulzará, aún en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones. Pero permitámosle a Él gobernar, a Él reinar. 16, 2, 3. Tenían hambre y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel a Aarón y a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor, tan paciente, en el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente ese pan. Hermanos, Dios es bueno. Este pueblo murmurador, el pueblo de Israel quejumbroso, por favor nunca olvidemos que ese pueblo nos representa a nosotros. Si nosotros hubiéramos estado allí en el desierto esos 40 años, hubiéramos actuado exactamente igual, porque nuestro proceder hoy es como el de Israel ayer. Por esto se ha escrito. Y nos quejamos y nos quejamos. Y Dios, que es bueno, les dio el pan del cielo. Dice el verso 11 del capítulo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, y yo les haré llover carne y también el pan del cielo. Dice el versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? El pan del cielo. Y hermanos, ese pan que Dios les dio tenía todos los nutrientes necesarios para tener una vida saludable. Al pan del cielo no le faltaba nada, pero el pueblo se quejó y quería más pan, querían carne, pero no necesitaban, porque el maná tenía todo lo suficiente. Cristo, el pan del cielo, es todo suficiente. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no lo tiene, le falta todo, lamentablemente. Nada más. Así de sencillo es el asunto. Otro hecho, estamos
desde el Mar Rojo, ¿verdad?, hasta el monte Hor. Ya leímos 16. Ahora veamos Números 11, 1 al 4. Porque lo demás de Éxodo tiene que ver con ofrendas, con sacrificios, de igual manera levíticos, sacrificios, ofrendas a Dios. Números 11, 1 al 4. ¿Qué sucedió ahora? Dios les dio codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Hermanos, toda queja la oye Dios. Cuando un hijo se queja de la mamá, Dios lo oye. Cuando un hijo se queja del papá y cuando la mujer se queja del marido, Dios lo oye. Y cuando el marido se queja de la mujer, Dios lo oye. Y lo oyó Jehová. Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dice que habían influido para mal la gente carnal, la gente extranjera. Por esto en la iglesia hay que ser muy selectivos, para que le enseñen a los niños, para que le enseñen a los jóvenes, para que le enseñen a los adultos. Las personas que enseñan son muy importantes. Hoy habrá una graduación, se le va a entregar un certificado a un grupo de hermanos que se han preparado. Miren el verso 4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, con los del pueblo de Dios, los extranjeros, los paganos, con ellos, y tuvieron un vivo deseo por el pecado. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diese a comer carne? Y dijo Dios: les voy a dar carne hasta que les salga la carne por hilachas por las narices, como fideo. Miren el verso 19 y 20. No comeréis un día ni 2 días de carne, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, y hasta que os salga por las narices. Hermanos, por favor, ¿quién ha muerto de hambre? ¿Quién ha muerto de hambre? Entre los que yo veo aquí, yo no veo ninguno que tenga hambre. Ninguno muere de hambre. Dios es bueno, dándonos abundancia de comida. Ya saben que el problema en el Ecuador no es la poca comida, sino la mucha comida que comemos. La gente en el Ecuador y en muchas partes no muere porque le falta pan, sino por comer mucho pan, mucha comida, mucha carne. Y ahora para fin de año, las famosas cenas por todas partes y el llamado pan de Pascua. Diabetes, más diabetes, más diabetes. Y a uno le dan por todas partes una canasta de comida, y la canasta de comida es diabetes, puro dulce. Y cumpleaños le regalan a uno una diabetes, es una torta. Una diabetes más otra diabetes. Y entonces las mujeres que estaban en 130 libras comenzando diciembre, al fin de diciembre están en 150. Y ahí todo el año para bajar. Porque Dios es bueno. Hay abundancia de comida. Aquí en esta iglesia ahora van a celebrar el fin de año, los grupos discipulados, y las tortas en Milagros se terminarán. Y a mí me invitan también, yo siempre me como. Dice: pastor, un pedacito de diabetes, claro. Y yo me como un pedazo de diabetes. Y hasta que sale por las narices. Y dice el verso 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? En el verso 35, Kibrot Hataaba.
Bueno, todo eso pasó entre el Mar Rojo y el monte de Hor. En cuarto lugar, el peregrinaje entre el monte de Hor y los campos de Moab. Los campos de Moab estaban frente a Israel, la Israel actual, la tierra prometida que tenían que conquistar. Ellos estaban ubicados en lo que hoy es el país de Jordania. Y esa franja que rodea el Jordán allí también se la conoce como Cisjordania hoy. Y ya el pueblo de Israel estaba al frente para pasar. ¿Recuerdan ustedes que hubo un hecho triste? 2 tribus y media habían decidido no pasar, sino quedarse al este del río Jordán. Y ellos eran las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que las 12 tribus ingresen juntas a la tierra prometida y tomen posesión de ella. Y por ahí llegaron a un acuerdo con Moisés y pasaron los hombres y quedaron sus familias al este, pero ellos cambiaron el plan de Dios. Y Dios, que es bueno, se lo permitió, pero eso produjo tristes consecuencias. Hermanos queridos, no cambiemos el plan original de Dios. Y si ustedes hacen un plan, ese plan no se lo debe de cambiar. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo con la gracia del Señor. Seguir el plan y seguir el diseño que Dios nos ha dado. Entonces, partieron del monte de Hor hasta los campos de Moab. Leamos Números 21, desde el verso 4. Números 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y murmuraron contra Dios, y el Señor mandó esas serpientes ardientes que mordían a los murmuradores, a los que se quejaban y morían. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, ponla en una cruz, en un madero. Y el que mira a esa serpiente de bronce vivirá. Y luego Juan dice en su evangelio, en el capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 9 del capítulo 21, el que miraba vivía. Hoy también el que mira a Cristo vive, el que no lo mire muere. Hay que mirar a Cristo con fe, como el único Salvador. También el capítulo 22, 1. ¿Recuerdan a este profeta? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. El cuarto punto de nuestro bosquejo nos da a entender desde el monte de Hor hasta los campos de Moab. Ahí está en el bosquejo, frente a Jericó. Nosotros decimos frente a frente. Ahí estaba el pueblo ya, solo para pasar el Jordán. Pero se produjo este momento, este malestar con estas 2 tribus y luego la otra media tribu que no querían pasar el Jordán, sino quedarse acomodados en ese campo grande para sus ganados al este del río Jordán. Y 33:49. Números 33:49. Hermanos, en todo ese recorrido Dios fue bueno con Israel, aunque Israel obraba muy mal, y nosotros también. Hemos sido infieles muchas veces.
pero Él ha permanecido fiel. 33, 49. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y el verso 50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán. ¿Dónde estaban? Frente a Jericó, la primera ciudad que tenían que tomar en la tierra prometida. ¿Y quién la tomó? Josué, porque Moisés se murió. Moisés no pasó el Jordán. ¿Cuántos de ustedes han pasado el Jordán por ahí alguna vez? Algún día pueden pasar. Y es una hermosa experiencia. Dios no le permitió a Moisés ni a Aarón, su hermano, pasar el Jordán, pero Josué pasó con todo el pueblo del Jordán, y luego la historia continúa y tomaron toda la tierra. Y el punto quinto y el último punto de este bosquejo: como iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dio a su pueblo, a Moisés y ya al joven líder Josué, el recordatorio de Dios para Israel al tomar la tierra prometida. ¿Cuál fue el recordatorio? Este sí quiero que leamos, hermanos. Desde el verso 51 hasta el 56 terminemos leyendo esto. Y hay unas palabritas que vamos a subrayar. Habla a los hijos de Israel y diles, 33:51, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis. Por favor, subrayen esa palabra, echaréis. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis. Hermanos, para mí esta enseñanza es: tenemos que echar el pecado de nuestra vida. En nuestro peregrinaje aquí en la tierra, echemos el pecado. Hay que quitarlo en el nombre del Señor. Hay que destruirlo. Echaréis, echaréis. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundación, y destruiréis todos sus lugares altos. Echaréis, destruiréis. Dice Dios: vivan para mí, vivan santamente. En este fin de año echemos de nuestra vida lo malo. Hay que destruir lo malo, pedir que la sangre de Cristo lo quite, lo limpie. Verso 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos, a las tribus numerosas, daréis mucha tierra, y a los pocos, a las tribus que tenían menor número, daréis menos tierra. Donde le cayere la suerte, Dios así lo hizo, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres. Y sigue la palabra en el verso 55, y echaréis, echaréis. Y si no echaréis, la advertencia. ¿Cuántos están con esa plaga de la masturbación? Échenla. Y usted, pastor, les aseguro que no miro esa porquería, ni he visto nunca. Hay que echar esa plaga. Eso destruye la vida. Hermanos, y la indisciplina, la mala costumbre de llegar siempre tarde a todo. Eche esa plaga de su vida y dice: echaréis, lleve eso. Y el que todo el año ha sido tacaño y no toma en cuenta a Dios ni su obra. Dicen al Señor: Señor, no te doy porque no me alcanza. Es no me alcanza porque no te doy, pues. Hay que echar la mezquindad de nosotros. ¿Y cuántos en el año han estado calentándose, anidando, archivando una amargura en el corazón? Bueno, van a pasar hasta el año 2025 con esto.
Dice, esto hay que echarlo, esto hay que sacarlo. Y el que sigue siendo infiel a su mujer, ¿va a continuar con esta práctica o la va a echar? Y la mujer coqueta, que le es infiel al marido, ¿va a seguir así o ya va a ponerse seria? Y el hijo va a seguir siendo desobediente, rebelde, y el padre irresponsable, o vamos a echar esa plaga. Y echaréis, dice, ¿por qué? La advertencia. Verso 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, hermanos, si ustedes y yo no echamos de nuestra vida el pecado, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, el que deje el pecado dentro de su vida, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis o habitareis. Efectivamente así sucedió. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Leamos Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Dice así: el que encubre su pecado, el que lo guarda, lo archiva, no lo echa. El que encubre su pecado, el que encubre sus pecados, en su peregrinaje no prosperará. Algunos pueden malinterpretar y decir, por eso no tienen algunos plata. Aquí no habla de la prosperidad económica, sino no prosperará de manera integral. No tendrá una vida próspera, espiritualmente hablando, ni tampoco tendrá una prosperidad ministerial, ni tampoco prosperidad en su hogar, y por supuesto, tampoco material. El que encubre sus pecados no prosperará. En este peregrinaje, hermanos, hay que confesar los pecados. Dice el verso 13, la segunda parte: mas el que los confiesa y se aparta. El hombre que anda coqueteando con una mujer ajena, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. Huya de esa persona. Y la mujer que se está chateando a espaldas del marido con el que era enamorado cuando eran jóvenes, se aparta, tiene que apartar, tiene que cortar eso. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. En este peregrinaje, hermanos y amigos, yo les animo, y Dios me ha animado a mí mismo, para que el pecado no sea encubierto. El pecado hay que confesarlo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora sí, ya despiértense, vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos al Señor. Aunque aquí hay una cámara que lo mira todo, pero el ojo divino es el que mira todo. Ya, hermanos, vamos orando al Señor y vamos confesando nuestros pecados. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Gracias por este capítulo 33 del libro de Números, el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. El pueblo se quejó, el pueblo murmuró, el pueblo se rebeló, pero Señor, siempre los perdonaste. Tuviste misericordia de ellos. Se quejaron por el pan y les diste pan del cielo. Por la carne y les enviaste millones de codornices. Les abriste el mar rojo, les diste agua
de la peña. Moisés la golpeó, la peña, como Cristo fue golpeado en la cruz y brotó agua y el pueblo calmó su sed, y el que bebe de Cristo no tendrá sed jamás. Luego Moisés, en lugar de hablar a la peña, golpeó la peña. Y entonces, como no lo santificó a Dios, él no pudo entrar a la tierra prometida, porque Dios es justo con los que lideran. Él no hace acepción de personas. Pero ¿qué vemos en la historia de Israel? Que tú siempre fuiste fiel y siempre bueno. Y así también, Señor, mirando nosotros en este momento nuestra vida, nuestro recorrido, algunos un recorrido corto en la vida cristiana, otros un recorrido más largo, pero tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y al ingresar y tomar posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, al pasar el río Jordán, tú les repetiste, les advertiste que tenían que tenían que destruir totalmente a sus enemigos. No tenían que dejar a ninguno con vida. Y esto significa que el pecado también tiene que ser asesinado. El pecado tiene que ser quitado de nuestra vida. Y solo puede ser quitado, lavado, limpiado por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Señor, hemos leído un texto. El que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi hermano, mi hermana, estamos terminando un año. Hay cosas que tenemos que confesarle a Dios y lo podemos hacer en este momento. Y decirle: Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno, pero yo no he sido fiel. Confesémosle y digámosle al Señor: Señor, en este momento tomo mi decisión de volverme a ti, de consagrarme a ti, te confieso mi pecado y quiero vivir este nuevo año santamente. Me vuelvo a ti, me reconcilio contigo. No he vivido una vida que a ti te agrada. Tú la conoces muy bien y yo también estoy muy consciente. Y los amigos que están aquí de pie, que nunca se han arrepentido, díganle al Señor: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí y derramaste tu sangre. Te ruego que tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpie de todo pecado y de toda maldad. Hazme una nueva persona, dame tu Santo Espíritu y una vida nueva, una vida abundante. Gracias por esta salvación tan grande que tú me has dado, que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de ir estudiando tu palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, línea por línea. Gracias porque eres tan bueno, tan fiel, y para siempre tu misericordia. Ayúdanos a mantenernos con la mirada en ti, en este peregrinaje, en este desierto de este mundo. Que permanezcamos con la mirada en ti. De todo corazón te rogamos esto, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga, y a los hermanos que han estado con nosotros y amigos también conectados, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.